Bienvenidos, amigos. Antes de empezar, dejadme corregir una cosa del vídeo anterior, y es que como casi siempre, acabo siendo generoso con Rusia. Aunque solo hubo una persona que se quejó cuando dije que el sueldo mínimo en Rusia es semejante a los sueldos de Perú o de Bolivia, pues tiene razón en quejarse. El salario mínimo en Rusia no llega a $200. En México, el salario mínimo es el doble que en Rusia. En Chile, supera los $500. En Perú, ligeramente mejor que en Rusia. Y el sueldo mínimo en Bolivia es el doble que el sueldo mínimo ruso. Ya sabéis por qué en Rusia roban lavadoras y en Bolivia no. Así como por qué no hay mexicanos que se van a vivir a la madre Rusia. El salario mínimo de la supuesta segunda potencia mundial es la mitad que el salario en Bolivia. Vamos al tema del vídeo, aunque continuando con los salarios rusos. Igual que en el vídeo anterior sobre las bajas rusas que publiqué en febrero de este mismo año de 2024, en este nuevo recuento, una vez más, utilizaré la fuente rusa, que no está bajo el control del régimen de Putin. Mediazona. Os dejo el mismo artículo en inglés, publicado por la BBC, fijado en los comentarios. Aunque antes de entrar en el recuento de la masacre rusa en Ucrania, vamos a completar una información que vimos en el vídeo anterior. El salario para alistarse de voluntario al ejército ruso e ir a Ucrania pasó de $200 a 25.000. Una auténtica fortuna en Rusia. Pero como decía en el vídeo anterior, no van a cobrar ni la primera mensualidad. En el artículo fijado, vamos a ver la esperanza de vida de un voluntario ruso. Los voluntarios rusos reciben un entrenamiento mínimo de entre 3 y 10 días. Lo mínimo para no dispararse en el propio pie. Con suerte. Incluso los propagandistas rusos están empezando a prestar atención a que los voluntarios se convierten en abono apenas entre 12 y 18 días después de firmar el contrato de alistamiento. No duran entre 12 y 18 días en el frente. Desde que firman en Rusia, reciben el entrenamiento, los envían al frente y adiós. Un ejemplo de esta bloguera rusa. Un hombre firmó el contrato en Rusia el día 12. 8 días después fue enviado al frente. Y después de apenas 4 días en el frente, ya lo declararon como desaparecido. No va a volver jamás. Este voluntario ruso firmó el contrato en Rusia, y apenas 12 días después, ya no volverá de Ucrania. 4 días en el frente, como máximo. Si es que no falleció el primer día, y tardaron 3 en darlo como desaparecido. En Bolivia se vive muchísimo mejor que en Rusia. Si el panorama ruso ya os está dando un bajón de ánimos, tranquilos que empeora. Vamos a las bajas rusas. Esta misma fuente rusa, en febrero de este mismo año, por las bajas reconocidas por Rusia, contabilizando obituarios y visitando cementerios, llegaron a contabilizar 75.000 caídos rusos en Ucrania, aunque ellos mismos estimaban que el total debía rondar al menos los 90.000. Yo dije que estimaba unos 100.000, y calculando los heridos por cada caído, yo estimé las bajas rusas totales en unas 365.000. Ahora en noviembre, Mediazona ha contabilizado 78.000 caídos rusos. Un incremento de apenas 3.000, que deben ser los únicos cuyas familias recibirán algo del Estado por haber perdido un familiar en la invasión de Ucrania. Digo que recibirán algo porque quizás les dan un saco de patatas, que en Bolivia se vive muchísimo mejor que en Rusia. Esta misma fuente, a pesar del incremento de apenas 3.000 caídos, estima que estos 78.000 caídos son apenas entre el 45 y el 65% del número total. Lo que supone que han fallecido entre 120 y 170.000 rusos en Ucrania. Esperad que es peor. A diferencia de esta misma fuente en febrero, ahora sí, que ellos estiman y suman las bajas rusas de las tropas reclutadas en el Donbass, aumentando el abanico de caídos totales, Wagner incluidos, de entre 140.000 y prácticamente 200.000 caídos en combate. El abanico de caídos rusos en Ucrania realizado desde Rusia va de entre 141.000 y 197.000 caídos. En Vietnam, en 10 años, Estados Unidos sufrió 58.000 caídos en acción, pero olvidaros de Vietnam, que hace tiempo que ha dejado de ser incomparable. ¿Sabéis cuántos caídos sufrió Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial
En el teatro europeo se estiman en 141.000 caídos. Rusia ya ha sufrido más caídos en Ucrania que Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial en el teatro europeo. Increíble. Y la invasión rusa continúa. Obviamente, la operación especial rusa va bien. Bien jodida. Putin debe estar desesperado para que Trump promueva un alto al fuego, porque las bajas son insostenibles. Para una supuesta operación especial, que ya es peor que liberar Caen, Monte Cassino, París o cruzar el Rin en Alemania. Igual que he hecho en todas las estimaciones de bajas, calcularemos los heridos en base a 2,5, aunque lo más habitual históricamente es que fuese de 3 a 1. Caso los heridos sean realmente de algo en torno a 2,5 por cada caído ruso, el abanico de bajas totales rusas va de entre medio millón de bajas a 700.000 bajas en total. Las bajas totales rusas están entre 500.000 y 700.000. Ucrania, así como otros países occidentales, están dando la cifra de 700.000 bajas rusas. Y a pesar de que yo creo que puede estar algo inflada, casi 700.000 es un número que alcanza el abanico dado por esta estimación realizada desde Rusia. Yo, que prefiero equivocarme a la baja en este caso, me creo perfectamente que las bajas totales rusas estén alrededor de las 630.000. Y tampoco me sorprendería que sean 650.000. Según mis estimaciones en base a esta fuente rusa, Rusia ya habría sufrido en torno a 180.000 caídos en Ucrania, a los que habría que sumar unos 450.000 heridos, totalizando algo más de 600.000 bajas. Y para mí, lo más sorprendente, entre febrero de 2022 y febrero de 2024, en los 2 primeros años de conflicto, esta misma fuente estimaba unos 90.000 caídos rusos. En 2 años. Y entre febrero de 2024 y noviembre de 2024, Rusia habría sufrido el mismo número de caídos en apenas 9 meses que en los 2 años anteriores. Rusia ha sufrido al menos la misma cantidad de bajas en los últimos 9 meses que en los 2 primeros años de conflicto. Esto también lo vimos en el vídeo anterior, y es innegable. Las bajas rusas son cada vez mayores, porque Rusia no para de avanzar sobre sus propios cadáveres. Rusia está lejísimos de ocupar todo el Donbass. Parece misión completamente imposible, inalcanzable, ni en tiempo ni en medios. Y a pesar de ello, ya va camino de alcanzar 1 millón de bajas en la operación especial de 3 días. Esta es mi estimación moderada, como siempre, en base a esta fuente rusa. Ya el abanico de la fuente rusa podría alcanzar los 200.000 caídos, y las bajas totales ya podrían ser 700.000. Ya sabemos que Rusia no para de avanzar 10 metros al día, ya sea atacando en cochecitos de golf, en motos o en patinetes, que ya los hemos visto en patinetes, y está sufriendo una cantidad de bajas que serán, una vez más, por increíble que parezca, de las guerras donde Rusia habrá sufrido una desproporción de bajas mayor de toda su historia. En estos meses de 2024, Rusia ha sufrido prácticamente las mismas bajas que sumando 2022 y 2023. Y obviamente, si siguiese en otro año así, Rusia superaría el 1 millón de bajas. Pero esto no creo que suceda. No creo que ningún ruso quiera soñar en recibir $25.000 y convertirse en abono en apenas 2 semanas. No es firmar un contrato, es literalmente firmar tu propia sentencia. No creo que Putin movilice otra vez a 300.000 civiles y los sacrifique a todos en menos de 1 año. Así como tampoco creo que Corea del Norte envíe a 300.000 soldados. Con esta cantidad terrible de bajas en apenas 9 meses, Rusia no ha capturado Prokórsk. Ya veremos con Chasiv Yar. Ni Kharkiv, ni Kupiansk, ni nada de nada que tenga valor ni siquiera propagandístico. Eso sí, Rusia no para de avanzar entre campos de patatas y aldeas que no tienen ningún valor, y tan solo les ha costado 300.000 bajas en 9 meses. Con estos números, estoy bastante convencido que la mayor ofensiva en duración de tiempo de la historia moderna, la actual ofensiva rusa, se va a detener en los primeros meses de 2025, a no ser que Putin encuentre a 300.000 candidatos a fiambres para sacrificarlos en meses. Pero tranquilos, que Rusia está ganando. 300.000 bajas en 9 meses, y ni Chasiv Yar, ni Prokórsk, ni Kharkiv, y ni siquiera Kursk. Porque hasta hoy, con 300.000 soldados rusos menos,
Kursk continúa siendo Ucrania. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.